Hola a todos, esta es una nueva edición de Informarte para Noticia Irrelevante y el Club de los Aquellos. Hoy vamos a conversar con Xavi Díaz de Serio, periodista, diseñador y fundador de Fábrica de Ideas. Hola Xavi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Daniel? Gracias por estar acá. Una de las cosas que han convocado, que tengamos esta reunión, porque me parece sumamente interesante, es la iniciativa que han tenido de Apacheta, ¿no? Esta publicación de historias, de fotografías que han venido reuniendo, ¿cuántos años? ¿10 años? ¿15? Sí, más o menos son como 12 años de 12 trabajo años. de campo. 12 años, sí. Wow. ¿Cómo surge Apacheta? Bueno, mira, Apacheta de alguna manera surge por una necesidad, que era la de compartir nuestro conocimiento. O sea, finalmente, yo creo que está el dato. Cuando uno conecta el dato, se convierte en información. Cuando esta información la consigues contextualizar, en algunos casos se puede convertir en conocimiento, ¿no? Entonces, en nuestro caso, 12, 10, 12 años trabajando en temas ambientales, recorriendo pues, los Andes, recorriendo varios puntos de la Amazonía y toda la costa del Pacífico. Hemos ido encontrando personas que han sido protagonistas del desafío climático que tiene este país, pero a la vez también tiene hartas soluciones en muchos casos que son ancestrales, y estas personas que hemos ido buscando para distintas publicaciones han ido acumulándose en nuestras computadoras, sus historias, sus fotografías, sus nombres, sus imágenes, y creíamos que era momento de compartirlo y también de buscar lo mejor para ofrecerlo, filtrarlo y dar un mensaje mucho más universal incluso, ¿no? Por supuesto. Y dime, ¿ustedes a lo largo de este tiempo se plantearon tocar temas medioambientales o la providencia, la casualidad, las misiones los llevaron por este camino? Bueno, yo trabajo en Fábrica de Ideas, que es esta empresa de estrategia de comunicación, y empezaron a llamar, o sea, fue la verdad que casualidad. El tema ambiental, bueno, creo que es un tema en el cual somos sensibles porque, bueno, somos ciudadanos del mundo, nos preocupa el planeta, pero como periodistas tampoco no teníamos una posición muy definida en ese tema. Surgió hacer un libro en 2008-2009 con dos profesoras de la Universidad del Pacífico. Este libro se llamó El Geo Amazonía, era un libro del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, gestionado por estas dos profesoras. Una se llama Rosario Gómez, otra Elsa Galarza. Con el tiempo, Rosario Gómez y Elsa Galarza en simultáneo fueron viceministras, una del Ambiente y otra de Pesquería, y posteriormente, unos años después, Elsa Galarza fue ministra del Ambiente. Eh, Rosario Gómez quedó muy contenta con este libro que hicimos del Geoamazonía, y cuando estaba como viceministra del Ambiente nos llamó para trabajar una serie de temas ambientales en el ministerio. Entonces eso hizo que fuéramos entrando en este tema, y nosotros como periodistas vimos que había una oportunidad de establecer puentes entre la ciencia y la divulgación. Y empezamos a trabajar a través de lo que sabemos hacer los periodistas, que es narrar, contar historias, y empezamos a aplicar las técnicas del periodismo a este tipo de documentos. Con el tiempo, en estos 10 años, pues nos hemos encontrado con más de 150 reportajes y crónicas, Wow. y vimos que era la necesidad de contarlo y de comunicarlo, ¿no? Y entonces nos inventamos este concepto de Apacheta para poder compartirlo, ¿no? Justamente hay un texto que me gustaría leer, que está dentro de la presentación, que a mí me gustó mucho, que me llamó mucho la atención, ¿no? Que dice: nuestro proyecto Apacheta toma el nombre de aquellos montículos de piedras de diferentes tamaños, colocadas unas sobre otras, a manera de ofrenda simbólica en los Andes, pues creemos que estos se asemejan a nuestros trabajos de comunicación. Proyectos que son como pequeñas piedras cargadas de sentido, pero que adquieren su verdadera dimensión cuando se juntan y forman algo nuevo. Una de las cosas que siempre he admirado mucho del trabajo que realizan en Fábrica de Ideas es el concepto de los trabajos, ¿no? No es
bueno, vamos a contar lo que ha sucedido y lo que hemos visto y ya se acabó, sino que hay mucha, mucha, mucha energía invertida en eh, cómo vamos a hacer dialogar de pronto las ideas, los conceptos, las formas y las presentaciones. ¿Cómo fue en el caso de Apacheta? ¿Cómo fue el proceso de conceptualizar todo esto? Cayó primero en mis oídos un comentario en un programa de televisión español, que viéndolo aquí en Perú, ¿no? Pero estaba viendo un programa Antena 3 donde le estaban diciendo al presentador del Hormiguero, mira, si no te lees este libro estás en nada, ¿no? Y el libro era un libro que se llama El libro de la madera, así tal cual, El libro de la madera. Y es la historia de o sea, es un periodista que se internó en los bosques de Noruega, no, creo que es Noruega o Finlandia, creo que Finlandia. Se internó un año, vivió con los leñadores y ha hecho todo un tratado de cómo cortar los árboles, en qué momento tienes que cortar porque la savia no está, entonces la madera se va a secar más rápido, entonces en el invierno vas a tener menos problemas cuando tengas que calentarte. Cuál es el hacha mejor, cuál es la mejor estufa que produce, o sea, que hace que la leña sea más eficiente, etcétera, etcétera. Y yo me lo leí y la verdad que me defraudé un poco, pero es un bestseller a nivel mundial, sobre todo cuando lo tradujeron al inglés. Y yo pensé, pero vamos a ver, si a la gente le interesa algo que, obviamente yo no creo que me ponga a cortar un árbol en mi vida, y menos para calentarme, pero digo, pero si le interesa eso a la gente, ¿por qué no le va a interesar lo que está sucediendo aquí en los Andes, ¿no? Teniendo en cuenta que lo que sucede en los Andes, por muy remoto que parezca, en realidad afecta al clima del mundo, porque finalmente el Perú es un país andino, la Amazonía existe porque existen los Andes, y si le va mal climáticamente al Perú, le va a ir mal climáticamente al planeta. O sea, el 70% de la biodiversidad del planeta está en países como el Perú y de eso solo hay 19 en el mundo, ¿no? Yo pensé que lo que teníamos que hacer es ir a la esencia, a lo básico, a lo que es, a esa capa que es mundial, ¿no? Que lo pueden entender en Japón, que lo pueden entender en Perú, que lo pueden entender en Alemania. Y por eso creamos el libro de los elementos. Pensamos que se podía dividir en principio en capítulos el libro del agua, el libro del fuego, el libro de la tierra y el libro del aire, pero a la vez nos dimos cuenta que nos estaba haciendo falta algo más, que era la reflexión, es decir, ¿qué aportamos nosotros? Porque teníamos una serie de historias que las íbamos a clasificar en esos 4 libros, 4 capítulos, pero ¿cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta como comunicadores, como periodistas, cómo hemos construido ese puente entre la ciencia y la divulgación, porque es, además entre la ciencia y la ciudadanía, de alguna manera, entre los científicos y la ciudadanía, era importante, son 2 grupos importantísimos que se tienen que comunicar. Y más ahora, por ejemplo, en el tema de pandemia está clarísimo, o sea, uno tiene que entender qué es el COVID-19, tiene que entender las medidas de higiene para asumirlas, metabolizarlas y actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, para eso tienes que entenderlo y para eso no tienes que ser un científico, ¿no? Pero sí, de alguna manera, tienes que acercarte desde la divulgación, es decir, soltar lastre de elementos que son muy técnicos y muy inaccesibles, pero sin perder profundidad. O sea, que mantener la profundidad, pero a la vez que sea atractivo, entretenido a la información, ¿no? Entonces, eso fue de alguna manera el origen del libro de los elementos y de Apacheta, como gran paraguas de esta iniciativa. Y en esta página, apacheta.p, he podido ver artículos y fotos de autores que ya quisieran tener muchos medios en planilla, ¿no? Tenemos muy buenos fotógrafos y muy buenos escritores. ¿Me puedes comentar un poco de eso? Yo estudié periodismo y el primer día que entré en las aulas me dijeron, una de las primeras máximas que me dijeron es: la información es cara, los rumores baratos. Y la información es cara significa que uno tiene que ir al lugar donde sucede la noticia. Y a veces ese lugar donde sucede la noticia se llama comunidad 28 de julio, tienes que remontar el río Tigre en Loreto
durante más de 24 horas para poder llegar y donde en el presupuesto tienes que empezar a incluir bujías, gasolina, además de pagar el peque-peque, ¿no? De alquilarlo. Pero además tienes que comprar una serie de cosas porque donde vas a llegar, donde vas a ir no hay manera, si se estropea la barca, no tienes manera de alimentarte, etcétera, etcétera. Lugares que son difíciles de acceder, o sea, de encontrar en un mapa, y nosotros hemos estado, porque ahí es donde se estaba produciendo la noticia, donde estaban estas personas, estos héroes anónimos que están peleando y están protegiendo, en algunos casos, el bosque seco ecuatorial, como puede ser en Piura, donde están protegiendo el recurso genético de las alpacas, como puede ser en Cancosani, donde están protegiendo los recursos hídricos, como en San Miguel de Chechepampa, donde están haciendo la crianza del agua, ¿no? Y dentro de esa ecuación de que la información es cara, los rumores baratos, tiene que ir gente que tenga la capacidad de llegar, de analizar, de conectar la información. Tenemos excelentes plumas como la de Joseph Zárate, la de David Hidalgo, la de Walter Lee, la de Carolina Martín y Aliendo. Y luego fotógrafos, pues hemos tenido la posibilidad de poder trabajar con Enrique Cunio, Enrique Castro Mendívil, Omar Lucas, Cecilia Larrabiur, Sebastián Castañeda, Ernesto Benavides. Entonces, eso hace que el trabajo tenga mucha calidad y eso es lo que ha permitido que el trabajo se hizo para otro fin en su momento, pero es lo suficientemente flexible, maleable y además que no maleable, pero porque además no se distorsiona. Entonces, hemos construido algo nuevo con ese material, le hemos dado una segunda vida, una reutilización y además con un sentido mucho más global. Es decir, en la antología, que son 44 historias, esa antología o esas historias de alguna manera tienen, se les ha quitado el elemento de tiempo y el elemento de espacio. Es decir, sucede en Apurímac, sucede en Piura, pero podría estar sucediendo en Johannesburgo, en Copenhague o en las montañas rocosas, ¿no? No importa, porque lo que importa es no el lugar ni el momento, sino lo que sucede ahí mismo. Y eso es un mensaje totalmente universal que puede conectarse con el resto de, no sé, de la ciudadanía. No sé, de repente estoy pensando mucho, pero yo creo que se puede dar. De la misma manera que mucha gente se ha conectado con un leñador finlandés que ha estado un año cortando árboles, ¿no? Claro. Una de las cosas que siempre me han atraído de las historias de no ficción es esa capacidad de ser completamente atemporales, ¿no? Que de pronto no necesitas un contexto reciente para poder valorarlas y apreciarlas, sino que, como tú dices, puedes darle una segunda vida, una segunda lectura, incluso bastante tiempo después de haberse producido y que funcionan bastante bien, lo cual me hace pensar, y te lo voy a preguntar como periodista, ¿por qué crees que se escriben más bien en los medios tradicionales, en los medios grandes, cada vez menos historias de ese tipo? ¿Y cómo es que las historias de largo aliento, las que están haciendo, por ejemplo, en este proyecto, buscan otros refugios, buscan otros momentos, otros medios para existir? Bueno, yo creo que es un tema de presupuesto. Como te digo, la información es cara. El movilizar a un fotógrafo, un redactor, el intentar hacer un viaje a través de los Andes, sitios bastante inciertos, es complicado. Luego tiene otra complicación más, que es un tema de confianza. O sea, tú no puedes caer como paracaidista en una comunidad y de alguna manera intentar como reducir esa brecha de que tú eres el extraño y por qué te voy a contar algo. Entonces, hemos tenido la suerte de ir acompañados en muchas ocasiones de técnicos que trabajan con esas comunidades y que de alguna manera respondían por ejemplo, a la cooperación suiza, a la cooperación alemana, a la cooperación belga o al PNUD. Y entonces hemos podido de alguna manera salvar esa brecha de conseguir la información, porque obviamente el puente, esa confianza ya estaba hecha con otras personas que nos estaban acompañando, ¿no? Y por otro lado también es por esta cosa de la inmediatez. Los medios de comunicación lamentablemente no tienen una agenda propia.
yo no veo que casi ningún medio de comunicación tenga una agenda propia. Simplemente están como un paso por detrás de la actualidad, entonces no les da tiempo a pensar y a decir, bueno, yo quiero hablar de esto, ¿no? Yo creo que todas estas historias que hemos hecho, que estamos haciendo, además son positivas. Yo creo que se engloban dentro de lo que se llama el periodismo de soluciones, que el periodismo de soluciones no es que sea una versión naif y fantástica del país. O sea, se habla de los problemas, pero se dice, oye, mira, existen estos problemas, pero también en estos sitios se están haciendo estas soluciones, que muchas veces no es que sean soluciones completas. Nadie está vendiendo, como decís aquí, cebo de culebra, ¿no? Oye, esto sucede, aquí se está intentando hacer de esta manera y quizá de esta manera puede servir como inspiración en este otro lugar. Entonces, nosotros de alguna manera mostramos eso. Por eso también el concepto de Apacheta. Una historia de las que hemos reporteado nosotros no es absoluta, ¿no? Seguramente hay mejores historias mejor contadas, mejor narradas, dentro de un buen estándar que tenemos, pero la suma de todo esto, al final, esto es como una orquesta. O sea, tú tienes un violín y suena bien, pero claro, si le añades otro violín más y si le empiezas a añadir los timbales y añades los vientos y completas las cuerdas, al final tienes una gran orquesta, ¿no? ¿Y la orquesta qué significa? Que estas historias están contadas a través de la palabra, que están contadas a través de la imagen, que están contadas dentro de la imagen de la fotografía, pero también de las infografías, porque hemos hecho cosas también con infografía. Entonces, al final, esto es como una gran orquesta que, si está bien afiatada, si está bien afinada, pues es una cosa muy potente, ¿no? Yo creo que también hemos intentado ser muy respetuosos. Hay muchas crónicas que hemos incorporado palabras en quechua. De hecho, que la antología, al final no se hicieron capítulos, sino se hicieron libros, y de los 5 libros, 4 de ellos tienen el nombre en quechua, porque es una de las lenguas originarias del planeta. Y además tiene una carga emocional y además encierra toda una cosmovisión, una manera de entender el mundo. O sea, la palabra agua para nosotros seguramente es, bueno, el vaso que tenemos al costado y que nos quita la sed, pero la palabra yaku tiene una connotación completamente distinta. O sea, es un ser vivo que está en el Hanan Pacha, en el Kai Pacha, en el Uku Pacha, que transita por todos los mundos, tanto en la nube, en estado gaseoso, en estado líquido, en estado sólido, que nace dentro de las montañas, y eso es parte de cómo se entiende el mundo y de cómo se cuida, ¿no? De los 10 redactores, o los 10 que hemos escrito en la antología, solo 3 hemos incorporado palabras en shipibo conibo, en aymara, en quechua, y los 3 somos españoles. Raúl R. Rivenbauer, Carolina Martín y yo. Incluso hay algunos libros. Nosotros, 2 de los libros que hemos hecho para la cooperación suiza, que además nos han apoyado mucho en poder publicar este libro, pero en libros anteriores, uno se llama Yachay Ruwanapag y otro se llama Yachay Kusu, que los 2 tienen que ver con el conocimiento, ¿no? Vamos a aprender, quiere decir uno, y el otro es similar, ¿no? O sea, Yachay en quechua significa conocer, conocimiento, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido muy importante eso, el poder incorporar, y no por un folclorismo, sino también por un respeto hacia esas personas, ¿no? En uno de los capítulos del libro, que no está en la web, que es la parte de herramientas de periodismo, le comentaba, o sea, se cuenta cómo en un momento estábamos en Apurímac y estábamos haciendo las entrevistas en español, y la verdad es que yo sentía que todo sonaba igual, me contaban la misma historia, además con las mismas palabras, y además con unas palabras muy artificiales para estas personas. Yo decía, pero si hablan como si fuera con un lenguaje ONGero, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Oye, pero... Entonces yo sentía que no eran naturales, ¿no? Entonces íbamos por el camino y entre Abancay y Cusco, y le digo a Carito, que era la comunicadora del programa de adaptación al cambio climático,
le digo, Carito, necesito hacer las entrevistas del Cuzco, necesito hacerlas en quechua. Y me dice, ¿pero tú hablas quechua? Y le digo, no, no, yo no hablo quechua, pero tú sí, ¿no? Me dice, bueno, yo entiendo. Le digo, bueno, con eso es suficiente, porque en realidad entender, a nosotros nos entienden perfectamente en castellano, pero no quiero que me contesten en castellano, sino en quechua. Y lo que sucedió cerca en Ocongate, bueno, no en la misma ciudad, sino en las distintas comunidades alrededor de la Usangate, es que empezaron a comunicarse con el cuerpo, empezaron a mover las manos, empezaron a comunicar con todo el cuerpo, con la cabeza, se emocionaban, hablaban de otra manera y desde otro punto de vista, porque simplemente ya estaban hablando en quechua. Empezaron a cantar. Esos cánticos los incorporamos en el libro. Es más, en la antología también hemos incorporado unos textos en quechua, con una traducción pequeñita abajo, bueno, porque bueno, hay que hacerlo, pero incluso hasta pensamos en no hacerlo, que la gente se animara a intentar pronunciar esas palabras, aunque no supieran lo que quieren decir, porque como todo tiene una sonoridad y creo que es un ejercicio de ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Y tuvimos unos resultados mucho mejor, porque fueron unas declaraciones mucho más empáticas, fueron mucho más naturales, más orgánicas y más lo que eran ellos, ¿no? Y obviamente repercutió en la calidad del texto. Claro. Y repercutió también en la calidad de la fotografía, porque esas personas bajaron sus barreras. O sea, finalmente una fotografía siempre intimida, ¿no? Además quieren verse bien arreglados, muchas veces se visten como de fiesta porque les van a hacer una fotografía que no es lo normal. En el día a día no se hacen fotografías, ¿no? Claro. O por lo menos con una cámara de fotos, o sea, con toda esa parafernalia con la que vamos, ¿no? Obviamente ahora ya con el celular todo el mundo se hace fotos, pero no esas fotos, ¿no? Y ellos quieren salir bien porque sienten que tiene que ser esa dignidad, ¿no? Y de hecho que nosotros hemos intentado proteger esa dignidad. Cuando hemos visto que de repente tenían alguna ropa un poco más rota o que de repente tenían las manos sucias porque habían estado en el campo, que es lo normal, además. Hemos tenido ese cuidado de mantener todo como era, pero intentar que ellos salgan muy dignos, porque además atesoran, o por lo menos yo pienso que atesoran un conocimiento fundamental. Yo puedo ser universitario, puedo tener maestrías, puedo tener lo que quieras. A mí me sueltas en las faldas de la Usangate y me dejas solo, y todo ese conocimiento que tengo acumulado no me sirve para nada. Claro, o sea, seguramente al día siguiente me van a encontrar como a la momia Juanita, todo tieso así en un hoyo, ¿no? Entonces, el conocimiento que tienen es alucinante. Por supuesto. Tienen un conocimiento abstracto fantástico, por eso hacen los textiles que hacen. Y es alucinante. Y nosotros hemos querido transmitir todo eso, porque es fundamental para hacer trabajos de comunicación de calidad, para mostrar lo que tiene este país, y más que lo que tiene este país, en realidad no hay que pensar en el país como una frontera. Por eso el libro se llama El libro de los elementos y tiene un subtítulo que se llama Historias de un territorio y el saber de sus pueblos. Hemos querido hablar de territorio precisamente por esa globalización, para que si el libro, nunca sabemos lo que va a suceder, o bueno, ni siquiera el libro, este proyecto, no sabemos qué va a pasar, pero pensar en que de repente puede trascender y que puede servir de inspiración y que puede tener otras partes, y a nosotros nos encantaría que nos sigan llamando para seguir haciendo este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, la palabra territorio creo que nos gustaba mucho más porque elimina las fronteras, ¿no? Entonces nos gustaba más, sí. Claro, por supuesto. Además, el territorio no hace referencia solamente a un país que está limitado seguramente por departamentos y por regiones y por ciudades y por pueblos, sino más bien no marca esas distancias y no marca esas fronteras, Xavi. Oye, te agradezco muchísimo el tiempo, el trabajo que han hecho me parece
loable, me parece extraordinario y tienen todas las felicitaciones del mundo. Las personas que están interesadas en conocer estas historias de gente luchadora, de héroes verdaderamente peruanos que cuidan lo más importante que tenemos, pueden entrar a pacheta.p. Ahí van a Sí, encontrar sí. toda la información, fotografías, material para descargar, las crónicas, todo lo que necesitan. Nuevamente, Xavi, te agradezco mucho el tiempo. No, muchísimas gracias a vosotros por acercaros a este proyecto y nada, denle likes, ayúdennos a que esto trascienda, porque la idea es seguir alimentándolo. De hecho, que todas las semanas vamos a alimentar con una historia nueva. Como le digo, tenemos más de 150. Hemos empezado con 8 o 10, ya están cargadas. Y nada, muchísimas gracias por acercarse a este proyecto. Y nada, es un proyecto para todos y nada, espero que les guste. Así será. Hasta luego. Chao. Listo, muchas gracias.